Hola muchachos, entonces les voy a grabar la clase. Comenzamos con el tema de entropía de las reacciones químicas. Ya vimos qué era la entropía y cómo calcular el cambio de entropía en un proceso, pero ahora vamos a calcular la entropía en una reacción química. Lo vamos a denotar como entropía de reacción estándar, que es el incremento de entropía en una reacción de cantidades de reactivos indicados por los coeficientes estequiométricos en la que reactivos y productos están en sus estados estándar, o sea, es decir, sus estados estándar que están a un barre de presión. Entonces, aquí se muestra un diagrama donde nos indica que los reactivos que están en sus estados estándar a temperatura constante, vamos a obtener productos, o sea, aquí tenemos la reacción y vamos a obtener sus productos en sus estados estándar, o sea, estamos hablando de una reacción estándar. Y cuando vemos una reacción así, o sea, que pase de reactivos a productos, va a haber un cambio interno de entropía, lo denotamos como delta S, subíndice T, y con un cerito aquí en la parte de arriba que nos va a denotar la entropía de reacción estándar. Y en esta parte de abajo, donde indica los reactivos, tenemos la siguiente estructura, que los reactivos sabemos que A, B, serían los coeficientes estequiométricos, S de T estándar de A, que A va a ser el reactivo A y el reactivo B, más va el coeficiente estequiométrico B por la entropía estándar de B. Así es como lo vamos a denotar. Y que vamos a obtener un producto C y un producto D con sus coeficientes estequiométricos C minúscula y D minúscula. Entonces, aquí lo que estamos denotando es que en esta ecuación que vamos a obtener a partir de los reactivos de esta estructura, que tenemos una entropía estándar inicial, al final vamos a obtener en los productos otra entropía, porque entonces aquí se denota el cambio que tenemos en una reacción química. Y finalmente lo que viene aquí, la parte de abajo, nos indica, entonces ahora si notamos el cambio de la entropía de reacción estándar, va a ser igual a los productos menos los reactivos. Entonces aquí, ¿de qué va a depender? Va a depender del coeficiente estequiométrico, o sea, que esté balanceada bien la ecuación, y de su entropía estándar. ¿Y de qué más va a depender? Pues depende del tipo de reactivo que se tengan. Y en la actualidad ya existen varias tablas donde ya te especifica la entropía estándar o la entropía de reacción o de formación de muchas sustancias. Ya se existen libros de eso. Entonces vamos a estar utilizando unas tablas que les voy a compartir en el Teams. Son varias tablas, que es el apéndice B, que las vamos a estar utilizando para realizar este tipo de cálculos. Y aquí se muestra una gráfica, continuando con la entropía de las reacciones químicas. ¿Qué nos dice esta gráfica? Observamos que la sumatoria de la entropía de los reactivos va a ser menor a la sumatoria de la entropía de los productos. Aquí nada más estamos checando los cambios de entropía. ¿Por qué? Porque la entropía de... ¿Qué nos está diciendo esto? Que la entropía de los reactivos siempre va a ser menor a lo de los productos. Y aquí nos denota entonces un cambio de entropía de la reacción. Y si nos vamos a la teoría, o más bien la lógica, pues sí, tiene razón este tipo de gráfico, que siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque tenemos los reactivos sin reaccionar. Cuando inicia la reacción, pues obtenemos
productos diferentes, y en este caso sabemos que siempre cuando ocurre una reacción hay un cambio de energía interno, un cambio de entropía, un cambio de energía de Gibbs y de entalpía también. Entonces a veces se va a liberar, o a veces va a absorber, o va a aumentar o a disminuir, pero depende de la reacción. Bueno, entonces continuando con esta parte, y ahora sí multiplicamos 2 por esto, eliminamos mol con mol y nos queda Joule sobre Kelvin, menos esto vamos a restarlo, menos el cambio de entropía estándar de los reactivos, que en este caso es nitrógeno y oxígeno. Nos vamos a las tablas, tenemos nada más un mol, entonces lo dejamos así. Tenemos un valor de 191.5 joules sobre Kelvin más 205 joules sobre Kelvin. Si vemos aquí ya no pusimos el mol porque ya pues es como si le hubiéramos puesto aquí un mol y lo eliminábamos, pero pues ya aquí lo eliminamos directo, nada más ponemos joules sobre Kelvin. Y resolviendo para esta ecuación nos da igual a 24.9 joules sobre Kelvin, y esta es la respuesta del primer inciso. Entonces tenemos un cambio de entropía de 24.9 joules sobre Kelvin. Y para el inciso B, de igual forma, bueno, nos da la ecuación donde nos dice que tenemos 3 moles de hidrógeno gaseoso más nitrógeno gaseoso que van a reaccionar para producir 2 moles de amonio gaseoso, y nos pide que calculemos el cambio de entropía de reacción estándar. Entonces, de igual forma lo aplicamos, tenemos entonces 2 moles de amonio en esta parte que van a multiplicar a el cambio a la entropía estándar, que es un valor de 192.3 joules sobre Kelvin. Eliminamos mol con mol y luego vamos a restar entonces lo de los reactivos, que serían que están reaccionando 3 moles de hidrógeno, lo vamos a multiplicar por 130.6 joules sobre mol Kelvin, eliminamos mol con mol, más aquí lo ponemos directamente, como nada está reaccionando un mol de nitrógeno gaseoso, pues ya más le ponemos que es igual a 191.5 joules sobre Kelvin. Entonces los vamos a sumar, resolvemos para esta ecuación y nos da igual a menos 198.7 joules sobre Kelvin. Y este es el cambio de entropía. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos resultados? Del inciso A nos da un valor positivo, y recordémoslo, cuando nos da un valor positivo de el cambio de entropía, quiere decir que este proceso sí se lleva a cabo de manera espontánea, o sea que no necesita otra intervención de un cambio de variable o de estado, etc. Y en cambio en el inciso B nos da un valor de menos 198.7 joules sobre Kelvin, un valor negativo. Entonces, si vemos, es muy difícil que esta reacción se lleve a cabo de forma sola, o sea, necesita mucho más cambio de entropía para que se pueda llevar de manera espontánea este proceso, esta reacción. Entonces, sí debemos de intervenir, o se debe intervenir en alguna variable de estado para... Entonces, bueno, ya conociendo entonces el cambio de entropía de reacción, vamos a hablar ahora sobre la energía de Gibbs estándar, que es más que nada que también hablamos sobre reactivos y productos. Estamos hablando de una reacción. Entonces vamos a denotar la siguiente ecuación, donde nos dice que la energía de Gibbs estándar de formación va a ser igual, vamos a denotar como delta G, con un cerito aquí arriba, vamos a denotarlo así. Casi siempre es con F o con una R, pero lo vamos a anotar en este caso con F o R, que va a ser igual, que esto es igual a la entalpía estándar de los reactivos
o del compuesto más bien, la temperatura constante menos la temperatura por la entropía estándar del compuesto, y esto vamos a restarlo, menos la entalpía estándar de los elementos a temperatura constante menos la temperatura por la entropía estándar de los elementos. Y esta ecuación pues la podemos simplificar de esta manera, donde la energía libre de Gibbs estándar de formación va a ser igual al cambio de entalpía estándar menos la temperatura por el cambio de la entropía estándar. Esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente. Habíamos denotado que la energía de Gibbs era igual al cambio de entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía, pero ahora ya lo hemos enfocado con a estados estándar o para una reacción. Ya estamos hablando de reacciones. Entonces, pues, a partir de esta ecuación, que podemos obtener esta ecuación donde ya involucramos los coeficientes estequiométricos de las reacciones. Si tenemos una reacción del tipo de este tipo, los reactivos A y B que van a producir, valga la redundancia, los productos C y D. Entonces, recordemos que el A, B, C y D minúsculas corresponden a los coeficientes estequiométricos. Entonces, podemos ahora sí denotar que la energía libre de Gibbs estándar de reacción va a ser igual a C, que es el coeficiente estequiométrico del producto C, por el cambio de la energía de Gibbs estándar de formación del producto C más el coeficiente D por el cambio de la energía libre de Gibbs estándar de formación del producto D, que es más que nada que es productos menos reactivos. Es lo mismo, productos menos reactivos. Es la misma parte, solo que lo que va a cambiar es que en lugar de obtener un valor de la entropía, vamos a obtener un valor del cambio de energía de Gibbs. Bueno, ya especificada esta parte, vamos a resolver un ejercicio donde nos dice que para la reacción de sílice sólido más grafito más dicloro, vamos a obtener o va a reaccionar para formar cloruro de silicio más monóxido de carbono. Entonces obtenemos dos gases. Y nos dice en el inciso A que cuánto va a valer la entalpía de reacción estándar a 298 kelvins. Vamos a resolver entonces primero el inciso A. Nos pide entonces, nuestra incógnita es la entalpía de reacción estándar. Y la entalpía de reacción estándar, pues aplicamos la misma ecuación de productos menos reactivos, pero ya involucramos nada más la entalpía de formación estándar. Ya no vemos en este punto la energía de Gibbs y la energía de la entropía. Y ahorita vamos a ver por qué vamos a resolver para esta parte. ¿Por qué? Porque si recordamos la ecuación anterior, donde nos decía que la energía de Gibbs está en función del cambio de entalpía, entonces por eso que es necesario calcular primero el cambio de entalpía. Si nos vamos a las tablas, obtenemos que a 298 kelvins o a 25 grados centígrados tenemos un valor de menos 910.9 joules sobre Kelvin para el sílice, 0 para el grafito, 0 para el dicloro y menos 657 del cloruro de silicio y menos 110.5 para el monóxido. Entonces aquí se está multiplicando por menos 2, por menos 2, por menos. ¿Por qué? Estamos aquí
ya sustituyendo directamente el coeficiente estequiométrico. Si vemos aquí, pues es 2 de grafito, 2 de dicloro, 2 de monóxido. ¿Y por qué ponemos aquí el menos? Porque recordemos que para los reactivos siempre va a ser negativo y para los productos pues va a ser positivo. Entonces, por eso es que se pone este signo. Entonces, resolviendo para el primer inciso, nos queda que el cambio de entalpía estándar a 298 kelvins va a ser igual a 32.9 kilojoules sobre mol. Y hasta aquí resolvemos el inciso A. Bueno, y en el inciso B nos pide la entropía de reacción estándar a 298 kelvins. Entonces, de igual forma sacamos de las tablas. Ahora tenemos estos datos de que son unidades de Joule sobre Kelvin por mol. Entonces, vamos a las tablas. Nos da un valor de 41.84 para la sílice, 5.74 para el grafito, 223.1 para el dicloro, 330.6 para el cloruro de silicio y 197.7 para el monóxido de carbono. Entonces, de igual forma, sustituimos aquí los coeficientes estequiométricos, lo multiplicamos y ahora sí aplicamos la fórmula de reactivos menos productos y nos da un valor de 226.5 joules sobre Kelvin por mol. Y aquí está la respuesta del inciso B. Para el inciso C nos dice que calculemos la energía libre de Gibbs estándar a 298 kelvins. Entonces ahora sí, en esta parte sustituimos delta H, que es el cambio de entalpía, menos T, que es la temperatura, lo vamos a multiplicar, por el cambio de entropía estándar. Entonces sustituimos este valor que era de esta parte de 32.9 kilojoules sobre mol menos 298 kelvins por 226.5 joules sobre Kelvin por mol. Eliminamos unidades y nos queda que es un valor de menos 34.6 kilojoules sobre mol. Bien, si se dan cuenta aquí, hay que checar bien las unidades. Aquí vamos a dividir este valor entre 1000 para que nos dé la equivalencia de unidades en kilojoules sobre mol. Bueno, para el inciso D nos dice que la energía libre de Gibbs estándar a 79 kelvins. Pues aquí nada más cambia la temperatura. Aquí nada más sustituimos los mismos valores, pero cambia aquí T. Y esto, resolviendo por esta ecuación, nos da igual a 15.0 kilojoules sobre mol. Así de fácil. Bueno, y para el inciso E, es espontánea a 298 kelvins esa reacción cuando reactivos y productos están en sus estados estándar. Entonces, a 298 nos vamos al inciso C, que lo resolvimos, que dio un valor negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordando la teoría de la energía de Gibbs, que cuando nos da un valor negativo, acuérdense que la energía libre de Gibbs está asociada con la espontaneidad. Entonces aquí estamos hablando si la reacción es espontánea o no, así a 298 kelvins. Y si efectivamente si es espontánea a esa temperatura. Y en el inciso F nos dice que si a 79 kelvins también es espontánea, entonces nos vamos al inciso D y nos fijamos que nos da un valor positivo. Recordamos el teorema de la espontaneidad. Cuando un valor mayor a 0, pues la reacción no sería espontánea. Entonces, no sería espontánea a 79 kelvins. Tendría que estar a 298 kelvins. Y para el inciso G nos dice que a qué temperatura
se da el equilibrio entre reactivos y productos en sus estados estándar. O sea, en qué punto pues no hay un cambio de esta energía entre reactivos y productos. Entonces, resolviendo para este inciso, bien, entonces, si denotamos, bueno, que para el equilibrio, recordemos la teoría, que cuando está en equilibrio pues no hay ningún cambio, y se dice que entonces A es igual a la energía del el cambio de energía de Gibbs es igual a 0, entonces lo denotamos aquí que esto va a ser igual a 0, eliminamos esta parte y nos queda nada más que delta H, que es el cambio de entalpía a 298, menos la temperatura por el cambio de entropía a 298 kelvins es igual a 0. Entonces lo que nos pide el ejercicio es que a qué temperatura se da el equilibrio entre reactivos y productos en sus estados estándar. Entonces yo de aquí quiero despejar esta parte y nos queda que la temperatura va a ser igual al cambio de entalpía estándar sobre el cambio de entropía estándar. Sustituimos los valores 32.9 kJ sobre mol sobre el valor de la entropía. Recordemos aquí vemos que aquí está en kilojoules 100 joules, entonces hacemos la conversión que sería entre 0.2265 y nos quedaría que es igual a 145 kelvins. Entonces a esta temperatura se encuentra en equilibrio. Y para el inciso H nos dice que en qué rango de temperatura es espontánea esa reacción entre reactivos y productos en sus estados estándar. Pues si yo ya conozco que cuando es igual a 0 o que está en equilibrio, voy a tener una temperatura de 145 kelvins. Pues conozco que cuando la energía o el cambio de energía de Gibbs es mayor a 0, es espontánea, entonces la temperatura donde se va a llegar a una espontaneidad va a tender a ser mayor a 145 kelvins a partir de esa temperatura. Bien, entonces para el inciso H pues tiene que tender a ser menor a 145 kelvins para que sea espontánea. Bueno, y si observamos en esta parte que nos dice que menos T, que es la temperatura por el cambio de entropía, va a ser menor a 0 cuando tenemos este tipo de comportamientos. ¿De dónde sacamos esto? Pues de la ecuación de la energía de Gibbs, que era la que habíamos visto anteriormente, que estaba en función de la entalpía, de la temperatura constante y el cambio de entropía. Entonces aquí siempre va a estar negativo, ¿no? O sea, en este caso, si tenemos un valor mayor a 0 del cambio de entropía, pues entonces esto va a ser menor a 0, porque si multiplico uno positivo por uno negativo, pues me va a dar igual menor a 0. Y en cambio acá me va a dar mayor. ¿Por qué? Porque aquí sí tengo un valor negativo, que tengo un valor negativo del cambio de entropía. Si multiplico negativo por negativo, pues me da un valor positivo, entonces es mayor a 0. De ahí sale esta relación. ¿Por qué hablo de esta relación? Es la que vemos en esta parte. Porque aquí lo vemos ya de manera gráfica. Si tenemos una reacción, aquí tenemos que es de tipo exotérmica o endotérmica. Si tengo un valor del cambio de entalpía negativo o positivo, acuérdense que para exotérmica pues es negativo y para endotérmica que absorbe calor de los alrededores es positivo. Y si tengo también un cambio de entropía positivo, significa que crea desorden, que aumenta el desorden, o si es negativo, que disminuye, ¿no? O sea, que crea más orden. Recordemos que la entropía pues tiene que ver con el desorden molecular. Y entonces aquí estamos hablando de una reacción que está pasando. Estamos hablando de la espontaneidad de reacciones y temperatura. ¿Qué criterios? Entonces, aquí vemos en esta gráfica que cuando tenemos un valor positivo de delta S y un valor negativo de delta H, que corresponde a una exotérmica
y a un aumento de la entropía, vamos a obtener que delta G, que es el cambio de la energía de Gibbs, va a estar por debajo de 0. Aquí tenemos en la eje de las X la temperatura y aquí tenemos kilojoules sobre un, que es energía. Estamos hablando ahorita nada más de energía. Recordemos que entalpía, entropía y energía de Gibbs, pues estamos hablando de energías, todos en función del tipo de reacción, de lo que está ocurriendo a nivel molecular. Entonces, vemos que está por debajo de 0, quiere decir que esta es espontánea. Recordemos que cuando es menor a 0 es espontánea. De igual forma, si tenemos una reacción exotérmica, pero, o sea, un valor negativo de delta H, pero tenemos que un valor negativo de delta S, ya va a haber otro cambio, va a haber un cambio. Entonces, ¿qué va a cambiar? Si observamos, aquí tenemos que a bajas temperaturas, o sea, si nos vamos hacia acá, hacia bajas temperaturas, de derecha a izquierda, pues va a ser espontáneo. Pero si seguimos aumentando la temperatura, si me voy hacia acá, hacia el lado de este eje, de izquierda a derecha, pues va a ir aumentando la energía de Gibbs y por ende, pues a altas temperaturas, pues no va a ocurrir de manera espontánea. Y si observamos ahora en esta parte para una reacción endotérmica, donde el valor de delta H es positivo, y tenemos un aumento del desorden, un aumento de la entropía, que es positivo, observamos que a bajas temperaturas, pues no va a ocurrir de manera espontánea, pero si me voy hacia acá sí va a ocurrir de manera espontánea a altas temperaturas. Entonces, acá en lo que vimos anteriormente, pues a bajas temperaturas ocurre de manera espontánea. En cambio, a altas no ocurre de manera espontánea. En cambio, acá sí, a altas temperaturas es de manera espontánea y a bajas no. Y ahora, si tenemos una reacción endotérmica y una disminución de la entropía, disculpen el gas, entonces vemos que siempre va a ocurrir la reacción, ¿verdad? O de manera, perdón, que no va a ocurrir la reacción de manera espontánea, porque tenemos un valor en esta parte verde, un valor de la energía de Gibbs positivo. Entonces no va a ocurrir esta reacción de manera espontánea. Habría que cambiar alguna variable para que ocurra de manera espontánea. Y bueno, continuando con la espontaneidad de un proceso químico, hay que aclarar que no siempre las reacciones exotérmicas van a ser espontáneas, lo que vimos acá en el diagrama no siempre van a ocurrir de manera espontánea. También hay reacciones endotérmicas que ocurren de manera espontánea. Por ejemplo, la evaporación de los líquidos. Si tú dejas un líquido así al intemperie destapado, pues va a interferir la presión, la temperatura del ambiente y pues, o sea, tú lo dejas ahí y pues se evapora, ¿no? Como dicen por ahí, que se seca, pero en realidad nosotros sabemos que se está evaporando. Pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. O la disolución de las sales también. Algunas sales que tú dejas pues en agua, etcétera, pues sí, en un diluyente y empieza por sí solo ahí la reacción a diluirse. También para diluir o para formar a veces las soluciones, a veces también hay cambios de energía interna y siempre. Por ejemplo, cuando ustedes han preparado, no sé si ya hayan preparado, creo que sí ya hayan preparado en el laboratorio, por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio. Cuando tú mezclas una solución, o bueno, el reactivo de hidróxido de sodio con agua, empiezas a revolver, lo que empieza a pasar es que ocurre una reacción exotérmica.
o sea que libera calor. Entonces ahí está ocurriendo. Si observan bien al formar las soluciones, siempre una solución pues empieza a dar como que se empiezan a mover las partículas así, no sé si se las alcancen a ver, como que empiezan ahí a moverse todo entre la sal y el agua. Y bueno, un ejemplo de reacción exotérmica espontánea sería la de la disolución de cloruro o la ionización de cloruro de sodio, perdón, cloruro de amonio sólido, que pasa a un estado iónico de ion amonio más ion cloruro. Esa sería una disolución de esta sal, donde el delta H o el cambio de entalpía estándar es igual a 14.7 kilojoules, o sea, es positivo, es una reacción endotérmica. Y también pues hablamos de la evaporación del líquido, en este caso agua, está la reacción que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, la evaporación de esta, que nos da también un valor positivo de cambio de entalpía estándar igual a 44.0 kilojoules. Entonces estos son ejemplos de las reacciones endotérmicas espontáneas. Y bueno, estos ejercicios quedan de tarea, nada más son 3 creo, sí 3, ahorita se los publico y aquí en la parte de abajo les puse el resultado para que lo comparen. También todos dicen que en base con los resultados y de acuerdo con la teoría que puedes concluir, o sea, por ejemplo, si te da este valor que me dio negativo el trabajo, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que en esta reacción qué está ocurriendo? ¿Por qué me da un valor negativo de trabajo eléctrico? Bueno, y por mi parte sería todo la clase de hoy. Continuamos mañana. Les voy a dejar también la explicación de la rúbrica grabada, qué es lo que van a poner en el reporte. Y vamos a cambiar la fecha del examen, perdón, la entrega del reporte para el día, para la siguiente semana, para que lo entreguen bien en forma, para el día lunes. Y les voy a subir entonces ahí en el Teams la tarea para que puedan subir el link. Lo van a subir al YouTube o a una nube y me pasan el link de como quiera para poderlo revisar.